Muy buenos días, Miguel, muchas gracias. Miguel y Eduardo la saludan. Alejandra, bueno, ¿cuáles son los datos más importantes que ha podido arribar con este informe que tengo entendido le ha llevado cerca de un año? Sí, es un informe complejo, es un informe largo y básicamente la intención primera era develar todo lo que tiene que ver con el homicidio o los homicidios violentos, porque para nosotros reconocer cuál es la dinámica del homicidio nos dice mucho de la violencia urbana, ¿no? Entonces es un informe muy completo. Yo me quisiera concentrar en dos o tres datos que creo que son los más relevantes, los más importantes. En primer lugar, es la concentración del homicidio, tanto para la víctima como para el victimario, en población joven. Es preocupante ese dato para Córdoba. La tasa de homicidios juveniles es muy alta, nos dio alrededor de 14.16, es decir, el 40% de las víctimas, el 40% de los victimarios son jóvenes que están entre los 15 y los 24 años, ¿sí? Y otro dato significativo, el 65% de los homicidios ocurren entre personas que se conocen, ¿sí? Ya sea por riñas o por ajustes de cuentas, que son los dos principales rubros o categorías de los homicidios violentos en la ciudad. Es decir, tenemos el homicidio violento concentrado por rango de edad, en un grupo poblacional particular, que son los jóvenes, y claramente focalizado territorialmente en la ciudad, en zonas muy puntuales, en zonas muy precisas. Alejandro, con usted dice que son en barrios puntuales de Córdoba. ¿De qué barrio estamos hablando y si están ubicados en algún sector, el sector norte, el este, el sur? ¿Dónde podemos ubicar? La repartida de barrios es amplia, más que un sector norte o sur. Lo que nosotros hemos identificado es una media luna extensa de varios kilómetros de extensión, que arranca en barrios como Maldonado, Colonia Lola, Müller, se extiende hacia Las Violetas y encontramos puntos o focos de homicidios repartidos en la ciudad. Es decir, acá hay un dato interesante, que no solamente se da en Córdoba, se da en términos generales en todas las ciudades latinoamericanas hoy, y es que hay una relación directa entre los procesos de urbanización, los procesos de consolidación de barrios y los homicidios violentos. ¿Sí? Es decir, hay una ida y vuelta entre estos dos elementos. Entonces encontramos un conjunto de barrios afectados por el problema del homicidio y son barrios, yo quiero aclarar esto, es importante porque para que haya una lectura clara del informe, son barrios en los que, si bien no todos los homicidios tienen como explicación el tema del narcotráfico, la cuestión del narcotráfico, del narcomenudeo, sí son barrios que presentan alguna actividad con relación al narcotráfico, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas, pero es muy importante aclararlas, precisarlas. Es decir, que los motivos no serían pura y exclusivamente por el tema del narcotráfico, los homicidios. Sí. Es decir, riñas, ajuste de cuentas, pero no es determinante el tema del narcotráfico. Claro, si bien el número el porcentaje de ajustes de cuentas es significativo, ajustes de cuentas y riñas contemplan el 50% de los homicidios, no todos los homicidios por ajuste de cuentas son por razones de narcotráfico, es decir, puede ir desde el intento de recuperar una moto o una pelea previa o una deuda previa que se tenía hasta la cuestión del narcotráfico, ¿sí? Lo que sí es evidente es que los homicidios ocurren en barrios donde hay una actividad reconocida frente al tema del narcotráfico, ¿sí? Dos consultas quiero hacerle. La primera, si la tasa de homicidios en general de Córdoba es muy diferente de la del resto del país y si con esto un poco se cae esa especie de mito que hay o percepción de mucha gente que los homicidios son en los delitos contra la propiedad. Yo creo, el dato comparado con el resto del país, la verdad, este tipo de datos que nosotros hemos podido relevar en el resto de provincias no está. No desconozco porque no está publicado si hay una tasa de homicidio joven a nivel nacional y en otras provincias. La verdad creo que no se ha sacado ese dato, ¿sí? Y lo segundo, creo que ayuda a precisar. Muchas veces tenemos un imaginario frente a los homicidios por robo. Los homicidios por robo no llegan al 30% y están claramente identificados. Son los menos. Sí, son los menos, ocurren, claro que sí, pero son en menor proporción. Acá el porcentaje de homicidios, el 60%, está concentrado en otras razones. Los homicidios vinculados al delito de robo no llegan al 30%, ¿sí?
Incluso hay un porcentaje significativo en estos homicidios que la víctima es quien estaba cometiendo el robo, es decir, el delincuente, que es un dato que nosotros también pudimos identificar en el informe. Y es prácticamente del 25%, ¿sí? Entonces es un dato importante. Bien. Alejandra, muchísimas gracias como siempre, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes.